mí me toca, como dijo Andrea hace un ratito, hablar de cómo la inteligencia artificial puede mejorar las políticas públicas. Así que me toca hacer el spin positivo, la vuelta positiva del asunto. Pero como es muy temprano, pensé en que iba a empezar a mostrar algo para esta presentación. Y lo que quiero mostrar es algo que probablemente jóvenes y viejos reconocen. Lo que probablemente muchos jóvenes que están en la audiencia no reconozcan es esto que está acá adentro. Esto es un rollo, es un carrete de fotografías. Acá había, en los viejos tiempos, 24 preciosas posibilidades de capturar un momento. Eran únicas y eran solamente 24, eran caras a propósito. La gente se vestía y posaba para esto porque había una oportunidad única de sacarse esa foto. Esto era una oportunidad que se da una sola vez, pero ha cambiado. Y ha cambiado porque tenemos el internet, tenemos las redes sociales, podemos capturar hoy en Instagram la vida de una persona con una cosa que cambió completamente, más que el internet y las redes sociales, que es este teléfono que tengo en la mano. Este teléfono, como ustedes saben, puede tomar 100 fotografías, 1000 fotografías, 1 millón de fotografías, o una fotografía, puede hacer video, puede capturar la vida de una persona en Instagram. Y esto es un cambio importantísimo. Es el cambio de lo estático a lo dinámico. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la provocación que quiero hacer? La provocación que quiero hacer es que el sector público sigue trabajando mucho más como esto que como esto. Entonces, ahí es donde tenemos el tema. Y déjenme explicarle y déjenme darle un ejemplo. La última encuesta sobre pobreza en México, con la que están tomando decisiones hoy en día, es 2015. México no es una excepción, es algo que pasa en muchos países. Tenemos encuestas de pobreza cada 5 años, censos cada 10 años, y con eso estamos tomando decisiones de políticas públicas. ¿Qué ha pasado del 2015, de que se tomó esa encuesta en México, hasta acá? Y acá tuve que hacer una lista de todas las cosas que han pasado en América Latina. Miren lo que han pasado. Ha pasado el huracán Patricia, el terremoto Chile 2016, la crisis de virus de Zika, las Olimpiadas de Brasil, la paz en Colombia, el terremoto en México en 2017, el huracán Irma, las protestas en Nicaragua, el volcán de fuego en Guatemala, las protestas en Haití, apagones en Uruguay y Argentina, incendios en Amazonas, huracán Doria, protestas en Ecuador, Colombia y Chile, y, como si fuera poco, y para rematarlo, y de eso estábamos hablando recién, una pandemia a nivel mundial. Entonces, mi idea aquí es que no hay manera que podamos seguir haciendo políticas públicas, especialmente políticas sociales, que son un tema en el que trabajo mucho, usando información del 2015, usando esto y no esto. Entonces, creo que se puede pasar a hacer políticas de una manera distinta, y aquí está la potencialidad y la promesa de la inteligencia artificial. Déjenme darles un ejemplo volviendo al tema de la pobreza. Miren, hoy en día usando un algoritmo, hemos trabajado usando un algoritmo y mirando con satélites, con Google Maps, los techos de las casas, los tejados, y viendo de qué material están hechos, podemos hacer predicciones de pobreza mucho más nuevas, por supuesto, mucho más actualizadas, y también casi tan precisas como las que hacemos con una encuesta de hogar. Y en esto estamos trabajando, y esto es una ventaja enorme que podemos aprovechar para los programas sociales, especialmente en un mundo tan cambiante, en un mundo de urbanizaciones, en un mundo de nuevos asentamientos, como ustedes tienen en Chile, como están todos en América Latina. Esta es una cosa, y también ahora llegando un poquito más cerca y más simple, ¿no? Este COVID ha matado muchas industrias y ha creado muchas industrias. El paso de esas industrias que se mueren a esas industrias que nacen, sobre todo en el tema de empleo, es un tema importantísimo. Y saber qué está pasando en términos de demanda de mercado laboral es algo que se puede hacer también con un algoritmo, acercándonos con datos y sobre todo trabajando para poder aprovechar plataformas que ya existen, como LinkedIn y como otras que están ahí afuera. Y hemos hecho esto en Guatemala y en Bolivia, por ejemplo, durante ahora la crisis, y hemos piloteado unas soluciones que nos permiten esencialmente ver dónde están las demandas y rápidamente hacer capacitaciones para eso. Estamos hablando de Guatemala y Bolivia, que no son mercados particularmente grandes, y acá, por ejemplo, hemos podido capacitar y emplear a muchos chicos trabajando en marketing digital, una de las cosas que obviamente con la pandemia ha aumentado. Ahora, ustedes estarán pensando, bueno, miren, esto es el presente, en realidad. Acá hay una promesa, que es la promesa de hacer mejor las cosas que estamos haciendo. ¿Qué pasa si nosotros empujamos la idea de la tecnología y la inteligencia artificial, y esto queremos hacer, para empezar a pasar de
solucionar los problemas que tenemos, a predecir los problemas que vamos a tener y solucionarlos antes de que ocurran. Y esto parece sencillo, pero es muy complicado, pero hay que hacerlo. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos en los que estamos trabajando hoy en día. Tomen el tema, uno de los predictores de pobreza más importante, que es la deserción escolar. 50% de los chicos en nuestra región no terminan la escuela secundaria. La deserción escolar está directamente correlacionada a la pobreza. Hoy en día estamos trabajando en Uruguay y en México con algoritmos que nos permiten predecir con un 90% de precisión si un chico o una chica está en riesgo de desertar de la escuela. Y podemos trabajar antes con ellos. Para eso usamos datos que existen, datos demográficos, datos de, por supuesto, asistencia escolar y rendimiento escolar, y también datos de las escuelas que nos permite ver la media de las escuelas y trabajar de una forma normalizada. Esto es en el campo de la educación, en el campo de la salud. Estamos trabajando con un algoritmo en una de las enfermedades, en la enfermedad que explica, es la segunda causa de ceguera en América Latina, que es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética se puede predecir a través de un algoritmo y fotos de alta precisión, que permite ver si estos vasos que tenemos en los ojos están a punto de romperse o rotos, y hace una predicción de tal manera de que también con una precisión casi tan alta como la de un ser humano, en realidad son iguales, puede predecir si un paciente está en probabilidades de retinopatía diabética. Y no solamente puede hacerlo, sino que también lo puede hacer en un tiempo récord. Normalmente, esto empezó en Tailandia. El ejemplo de Tailandia con el que trabajamos tenía alrededor de 10 días para tener un diagnóstico. Hoy en día, en 10 minutos, se puede tener un diagnóstico sobre el tema de retinopatía diabética o no. Los quiero dejar con esto. Piensen qué podemos hacer si podemos pasar de políticas que son ahora reactivas a políticas predictivas. Piensen qué puede ser de las políticas públicas y cómo podemos mejorar, no solamente bajar los costos, sino también la equidad en el acceso de esto. Ahora, yo les prometí que iba a ser un abogado positivo de la inteligencia artificial. Pero no quiero terminar siendo naif. Yo creo que acá hay cosas para tener en cuenta que tenemos que pensar, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta que seguramente ustedes están haciendo es ¿mejorar para quién? Y aquí está el tema ético y el tema social y cómo lo manejamos. ¿Estamos mejorando las políticas para los gobiernos o para los ciudadanos? ¿Son dos cosas distintas o es la misma? ¿Para los consumidores o para los que nos están vendiendo cosas? Son dos cosas que pueden ser iguales, pero también pueden ser distintas. Cuando hablamos de policía predictiva en los barrios, ¿estamos hablando de una ventaja para la policía o para la gente a la que sirve la policía? Entonces, yo quería dejarles este último pensamiento. La mejora de la inteligencia artificial no se puede lograr sin charlar de un marco ético de cómo la sociedad quiere adoptarla, cómo quiere vivir y cómo quiere hacer casos positivos para poder aprovechar toda su potencialidad. Aquí paro y le agradezco mucho la oportunidad. Saludos desde Washington. Gracias, Marcelo. Te quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son los proyectos futuros que se están trabajando ahí en el BID respecto a este tema? Miren, estamos trabajando en temas de personalización de la educación, también utilizando algoritmos. Esto es un poquito más complicado porque esto requiere más tecnología y más conectividad. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en temas de optimización de recursos hospitalarios, especialmente ahora en el contexto de la pandemia. Un tema importantísimo que se viene es la eficiencia en el uso de los pocos recursos que seguramente vamos a tener por restricciones fiscales. Estamos trabajando también en sistemas de intermediación laboral, como que les conté, pero mucho más avanzados. Es decir, tratar de poder empezar a predecir los trabajos del futuro. Esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Los trabajos del futuro ya están aquí, empiezan a aparecer de a poquito, no son los tradicionales. Tenemos que empezar a no solamente predecirlos, sino capacitar a la gente alrededor de eso. Y para eso también estamos usando tecnología. Esos son algunos ejemplos. Y respecto al mismo BID, ¿cómo están las tensiones internas cuando uno plantea los temas que tú nos has mencionado? ¿Hay discusiones? Porque así como los estados las tienen, también las tienen las entidades
como la de ustedes, organismos internacionales, Claro, por supuesto. esas tensiones son muy fuertes para ver hacia dónde se avanza o dónde no se avanza. Las tensiones siempre están ahí, ¿no? Este es el mundo del desarrollo, es un mundo hecho de tensiones y es un mundo de tensiones para que nosotros podamos trabajar y solucionarlas. Hay 2 o 3 tensiones importantes. La primera es qué tan importantes son estos temas. Entonces, todavía uno está siempre luchando con la idea de que esto en realidad le está pasando a otro. Y como dijo Andrea hace un rato, esto es algo donde nos estamos jugando la posibilidad de quedar atrasados de nuevo o poder ser no necesariamente líderes, pero participantes en un ecosistema. Entonces, una tensión que hay siempre en el banco es, miren, hay cosas más urgentes, hay cosas más que presionan más a las agendas que esto. Pero finalmente creo que estamos solucionando esto. Y otra tensión que existe es la tensión lógica entre lo que es el trabajo en los factores habilitantes, es decir, lo que se necesita en términos de conectividad, datos, etcétera, etcétera, o sea, la infraestructura realmente para trabajar en inteligencia artificial y las aplicaciones. Entonces hay aquí un tema de secuenciamiento. ¿Trabajamos primero en estos factores habilitantes y después en las aplicaciones o trabajamos los dos juntos? Mi idea es que trabajemos en los dos juntos, pero esto siempre es una conversación aquí adentro. Gracias, Marcelo. Recién cuando mostraste ese rollo de fotografía de la década Kodak, a propósito. Kodak, además. Yo le tengo más miedo volver a eso que usar la fotografía digital. Yo estoy completamente de acuerdo con vos. Como dije, esto es una cuestión de también calibrar cuidadosamente es mejora para quién y cómo hacemos que se maximice la mejora para toda la sociedad. Te agradecemos mucho tu participación acá en este 12º encuentro. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.